Hola, buenos días, bienvenido a un nuevo encuentro con la Palabra de Dios. Bienvenido a este espacio de reflexión basado en las lecturas que la liturgia nos propone cada día, lunes de la 9ª semana del tiempo durante el año. El Evangelio de este día, mis hermanos, nos presenta esta parábola muy clara, ¿no? Donde Jesús refiere a estas autoridades que lo están escuchando el endurecimiento de su corazón. Esa es la clave de la parábola. El corazón se ha endurecido de tal manera que ya no prestan atención al dueño de la viña, que ya no prestan ni siquiera respeto al hijo del dueño de la viña. Esto es nuestro. En vez de ser administradores, se han convertido en dueños, se han apropiado de la viña. Pero esto es una parábola. Es muy claro el inicio del Evangelio. Jesús hablando en parábola a las autoridades. Por tanto, está tratando de transmitirles otro mensaje. ¿Cuál es el mensaje? El mensaje es que han perdido la autoridad. ¿Cómo, padre? Sí, han perdido la autoridad. Porque la autoridad verdadera consiste en la obediencia a Dios y en el bien de los hermanos. Esa es la autoridad verdadera. Cuando yo soy fiel a la voluntad de Dios, cuando yo presto atención a lo que Dios quiere y busco el bien de mis hermanos. Ahí es cuando tengo autoridad. Lo que estas personas están ejerciendo en todo caso es un autoritarismo. ¿Por qué? Porque está basado en los propios intereses. Fíjense qué tan metidos en lo propio, en lo que a ellos les importa, en lo que ellos necesitan, que en vez de arrestar a Jesús, porque si estuvieran siendo obedientes a Dios, supuestamente, y hacer el bien a los hermanos, arrestarían a Jesús. Pero no lo hacen por temor a la gente, porque la gente percibía en Jesús que sí estaba la verdadera autoridad. Ahí sí había autoridad verdadera, porque estaba atenta a la voluntad del Padre y buscaba el bien de los hermanos. Bueno, esto es lo que también, aunque nos parezca un poquito tal vez lejano, tenemos que reflexionar nosotros. ¿Cómo ejercemos nuestra autoridad? Porque todos, poco más, poco menos, todos tenemos autoridad sobre alguien. Los padres sobre los hijos, el hermano mayor sobre los hermanos menores, el cura sobre los fieles, el encargado del grupo sobre ese grupo apostólico, el jefe con respecto al empleado. Bueno, todos tenemos una cuotita de autoridad. ¿Cómo la vivimos? ¿A la manera de Jesús o a la manera de los fariseos? ¿La vivimos en la escucha de la voluntad de Dios para buscar el bien de los hermanos? ¿O la vivimos nada más que en beneficio propio? ¿La vivimos nada más que para sacar rédito, para poder decir que yo tengo autoridad, para poder hacer que el otro haga lo que yo quiero? Claro, planteado así puede sonar muy excesivo, pero hay que revisarnos, mis hermanos, porque insisto, todos tenemos esa cuota de autoridad y todos debemos vivirla a la manera de Jesús. Por eso la invitación hoy del Señor es escucharlo, a prestarle atención. Si esta parábola está dicha para los que eran autoridad en Israel, si yo hoy tengo autoridad en algún ámbito, tengo que escucharla, tengo que prestarle atención y tengo que dejar que me cuestione. Tengo que dejar que la palabra de Dios me ilumine de tal manera que saque a luz esas pequeñas oscuridades que puede haber en el ejercicio de la autoridad que a mí me ha tocado. Bueno, para meditar, para reflexionar, para convertirnos, para poder dar un paso más, creciendo, madurando, como lo pide Pedro en la primera lectura. Ir creciendo, ir madurando en la fe para que se haga cada vez más vida en mí esa presencia de Dios. Que tengas hoy un hermoso y bendecido día. Que el Señor te acompañe a lo largo de esta jornada. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Chau, chau. Hasta mañana. Ve con los últimos, ve con los últimos y no tengas miedo de perder. Ve con los últimos, ve con los últimos, que no pierde aquel que sabe querer. Ve con los últimos, ve con los últimos y no tengas miedo de caer. Ve con los últimos, ve con los
los últimos, pues siempre podrás ponerte en pie. Ve con los últimos, ve con los últimos, pues siempre podrás ponerte en pie. Ve con los últimos, ve con los últimos y aprende a vivir y a respirar. Ve con los últimos, ve con los últimos, que la vida es servir, sentir y amar. Ve con los últimos, ve con los últimos y verás la luz en su mirar. Ve con los últimos, ve con los últimos, que Dios siempre habitó su soledad. Ve con los últimos, ve con los últimos, que Dios siempre habitó tu soledad.